El siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Citacón. Qué bueno que nos estén acompañando esta noche de lunes para hablar de pensiones. Como siempre, pues acá estaremos durante este espacio que está en vivo para que ustedes también nos puedan llamar, participar sobre las dudas, inquietudes que les surjan con respecto a este tema que vamos a tratar el día de hoy, retroactivo pensional. Nos pueden llamar a través de la línea telefónica 403-7801 o también se pueden comunicar con nosotros desde cualquier parte del mundo a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Y a través de estos dos mecanismos, pues la doctora Paula Andrea Escobar nos estará ayudando a resolver las dudas, las inquietudes que vayan surgiendo pues durante este programa. Por ahora, démosle la bienvenida a la doctora Paula, quien nos está acompañando el día de hoy. Doctora Paula, buenas noches. Hola, Duer, buenas noches, un saludo para todos. Bueno, doctora, comencemos de una vez. El tiempo se va agotando muy rápido y esta media hora se va volando, como decimos acá en Antioquia. Entonces, hablemos del retroactivo pensional y cuéntenle a nuestros televidentes qué es el retroactivo pensional. Bueno, resulta que el retroactivo pensional es que nos reconozcan la pensión, sea de invalidez, sea de vejez, sea de sobrevivientes, desde la fecha en que se causó el derecho a la misma. Básicamente es eso. Muchas personas consideran que el retroactivo es que les devuelvan las semanas adicionales a las mínimas requeridas, pero no es que les devuelvan semanas, es simplemente que les reconozcan la pensión desde que causaron el derecho. Doctora Paula, y pues desde cuando se causa la pensión de vejez, ¿qué diferencia hay con la fecha en la que justamente se comienza a disfrutar? Bueno, lo que pasa es que una cosa es la fecha de causación del derecho, es decir, cuando yo reúno los requisitos para acceder a la pensión de vejez, que en este caso, si estamos, por ejemplo, en Colpensiones, sería tener la edad, 57 años mujeres y 62 años hombres, y tener 1.300 semanas. Cuando cumplimos esos dos requisitos, causamos el derecho a la pensión de vejez. Otra cosa es cuando inicia el disfrute de la pensión de vejez. Entonces tenemos que Colpensiones reconoce la pensión de vejez desde el momento en que se acredita el retiro del sistema de pensiones. Si uno solicita la pensión de vejez y está cotizando, Colpensiones no reconoce el retroactivo desde que cumplió la edad y las semanas. Por ejemplo, si cumplí la edad y las semanas en enero y estamos en mayo, pues solamente nos reconocerían desde enero si oportunamente reportamos el retiro del sistema de pensiones. Doctora Paula, ese retiro, ¿quién lo debe hacer? ¿La empresa, el empleado, el empleador? ¿Cómo se hace? Porque usted nos está diciendo algo acá y es que se reconoce desde ese momento de la causa, pero entonces debe ya estar retirado. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Cómo? En eso tenemos unos problemas prácticos. Resulta que el empleador o el trabajador independiente, cuando paga los aportes, lo hace por medio de un operador de pila. Hay varios operadores de pila, Azupagos, Arus, que es enlace operativo, bueno, Azucajas, hay varios operadores pila, ¿cierto? El empleador escoge cuál operador va a usar y por medio de ese operador hace sus planillas de pago a la Seguridad Social y hace los pagos en línea. Resulta que cuando uno va a hacer la novedad de retiro, ese sistema pila no permite hacer la novedad de retiro solo del sistema de pensiones. Entonces, ¿qué sucede? Que si un trabajador viene con un vínculo laboral activo y viene cotizando salud, pensión y riesgos con un empleador y le dice al empleador, venga, solicito que me retiren del sistema de pensiones para empezar a disfrutar mi pensión desde el momento que cumplo mis requisitos, mientras que hago el trámite de pensión para que me llegue ese retroactivo, el empleador ingresa a la planilla pila y reporta el retiro del sistema de pensiones, pero como ese trabajador sigue cotizando a salud y a riesgos, el sistema pila no le reporta la R de retiro, sino que queda con una novedad que se llama P, como de pensión.
Y cuando ese trabajador va a Colpensiones a hacer la solicitud de pensión y Colpensiones ve en su historia laboral que no está la R de retiro, sino que está la P, la novedad P, niegan el reconocimiento de la prestación económica de vejez desde ese momento en que se hizo el último aporte. Y en este caso, entonces, nos tocaría iniciar un proceso ordinario para que sea un juez el que condene a Colpensiones a pagar el retroactivo pensional desde el momento en que se ve esa P en la historia laboral, porque fue cuando el empleador quiso desvincular del sistema de pensiones a ese trabajador, pero la planilla fila no lo permite. Entonces tenemos como esos problemas prácticos en la actualidad con el tema del retiro del sistema. Doctora Paula, lo dice usted, pues si tienen que ir a un proceso jurídico, también ese tiempo en el que se dure el proceso jurídico lo reconocen en caso de que se falle a favor de la persona pues que demandó. Reconocerían el retroactivo desde el momento en que dejó de cotizar y reportó la novedad, sea la P o sea como aparezca, pero que haya dejado de cotizar, hasta el momento en que le reconocieron efectivamente. Por ejemplo, si yo cumplí requisitos en enero del 2021, en ese momento mi empleador me reportó la novedad y le salió P porque no le permitió reportar la R, y Colpensiones me reconoce en mayo o en junio, pues le deben solo de enero a mayo o junio, no todo lo que dure el proceso, sino el retroactivo de los meses que tardó Colpensiones en reconocerlo. Ahora, también tendríamos derecho a un pago de intereses de mora desde el momento en que inició la mora, que son 4 meses después de haber presentado la solicitud de pensión. Recuerden que nuestro programa es en vivo. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 403-7801 en la ciudad de Medellín y también enviarnos sus mensajes, escribirle a Esto Futuro Abogados a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193 sobre todas las dudas, inquietudes que les vayan surgiendo frente al tema que estamos tratando el día de hoy. Doctora, ¿qué dice la norma frente a desde cuándo se debe pagar la pensión de vejez y qué inconveniente se tiene en la práctica? Bueno, entonces tenemos que el retroactivo de la pensión de vejez, Colpensiones aplica para dicho reconocimiento el artículo 12 del decreto 758 del año 90. Ese decreto dice que se causa la pensión de la pensión de vejez y se inicia el disfrute desde el momento en que se realiza la desafiliación del sistema de pensiones. Entonces, Colpensiones tiene como desafiliación la novedad de retiro. Como les explicaba ahorita, que en la historia laboral se observa una R como novedad, pero como también les estaba explicando hace un momento, la planilla fila no permite hacer esa novedad cuando el trabajador continúa vinculado laboralmente. Entonces, ¿qué sucede? Que si la norma dice simplemente desafiliación del sistema, la planilla fila no permite reportar la R mientras que el trabajador siga trabajando y cotizando solamente a salud y riesgos, y le reportan la novedad P, que no es la R que Colpensiones desea, pues ahí hay un problema entre la interpretación que Colpensiones está haciendo de la norma cuando habla de desafiliación del sistema y la creación de todas esas resoluciones que emite el Ministerio para efectos de que la planilla fila implemente pues como los mecanismos para reportar ese tipo de novedades. Ahora, también hay otro problema, y es que cuando el empleador quiere reportarle por la planilla fila la novedad de trabajador con requisitos cumplidos para pensión de vejez, y la planilla fila le permite solamente reportar esta novedad si el trabajador aparece en una base de datos del RUAP como que ya tiene requisitos cumplidos para pensión de vejez, pero esta plataforma de RUAP pues se mantiene totalmente desactualizada, y si uno va a revisar o la entidad de pensiones va a revisar, la planilla fila va a revisar, pues esta persona ni siquiera aparece allá en ese portal. Entonces también se ven las empresas también se ven en esos problemas para reportar este tipo de novedades. Doctora Paula, antes de ir a este corte, recuérdenos nuestros televidentes dónde pueden ubicar a estos futuros abogados, en qué ciudades hacen ustedes presencia, qué números telefónicos tienen de contacto, aquellas personas que tengan dudas, inquietudes, ¿cómo los pueden contactar a ustedes? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87.
En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20, entre sexta y séptima, oficina 905. 905 y el teléfono es 340-2404. 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y visitar nuestras redes sociales y seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como Es Tu Futuro Abogados. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, no se muevan que regresamos con más acá en Citacón. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. ¿Son compatibles? Consúltenos a la línea 310-665-8193, 310-665-8193. Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros en Citacón, acá en el canal Cosmovisión. Les recordamos que el día de hoy estamos hablando de retroactivo pensional, que este programa es en directo. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema o algún otro tema, pues del que le quiera consultar a la doctora Paula Andrea Escobar y a todo su equipo de trabajo, pues puede comunicarse con nosotros a la línea telefónica 403-7801, 403-7801, o si prefiere, pues también hay otra alternativa para que se comunique con ella a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193, envía un mensaje de voz, le escribe y ella pues va respondiendo a todas las inquietudes, obviamente de manera particular, caso a caso. Doctora Paula, pues bueno, venimos hablando de retroactivo pensional y qué opciones tiene una persona para recuperar justamente su retroactivo cuando Colpensiones le niega por no tener las historias de las semanas en la novedad de retiro. ¿Qué alternativa hay allí? Bueno, básicamente, como lo establecíamos ahorita, el camino es iniciar un proceso ordinario laboral en el que le solicitamos al juez de condena a Colpensiones a pagar el retroactivo pensional dejado de pagar por Colpensiones, toda vez que si bien no existe una novedad de retiro, si se informó o se reportó esa novedad de trabajador con recibos de pensión, esa novedad B, o es de retiro tácito si fue que dejó de cotizar. Además, porque esos trabajadores del sector privado no están imposibilitados para recibir pensión y salario. Si fuera un trabajador del sector público, pues está bien, porque en el sector público pues se ha venido estableciendo por la jurisprudencia que no pueden recibir pensión y a la vez su salario como servidores públicos. Entonces, en ese sentido, pues no tendríamos pues por qué estar solicitando el tema del retiro, porque no nos va a beneficiar en nada. Quizás en un servidor público se vea beneficiado de dejar de cotizar, pues porque le dejan de descontar, pero para eso sí es
muy importante analizar el tema de cuántas semanas tiene, si va a dejar de cotizar y de pronto va a dejar de aumentar la tasa de reemplazo. Bueno, en el sector público sí hay que hacer varios análisis, pero en el sector privado, aparte de que también es importante hacer los análisis de qué tanto le conviene dejar de cotizar, pues no hay ningún problema en que ese trabajador reciba su salario como trabajador del sector privado y reciba su retroactivo pesar del sector público. Entonces podemos demandar y recuperar estos retroactivos. A esta hora se comunica con nosotros don Carlos Hernández, a quien le damos la bienvenida al programa Cita Con, a quien saludamos. Don Carlos, buenas noches. Cuéntenos desde qué lugar se está comunicando con nosotros y, por supuesto, traslade la inquietud que tiene a la doctora Paula. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Mi nombre es Carlos Mario y hablo aquí del barrio Salvador, aquí en Medellín. Muy bien, don Carlos Mario, cuéntenos cuál es su inquietud del día de hoy. Mira, yo tengo dos problemitas. El primero es que tengo una insuficiencia renal crónica, estadia 2-3, y tengo una artrosis degenerativa. La pregunta mía es, me acaban de calificar de la ARL. Me dicen que la artrosis es de origen común, pero yo lo quiero apelar como enfermedad laboral por movimientos repetitivos, ya que a mí anteriormente me habían calificado el brazo en la nacional por enfermedad común y enfermedad laboral por movimientos repetitivos del brazo. Y el problema que tengo en la columna lo tengo como artrosis. La pregunta mía es, por estas dos enfermedades, por la enfermedad renal crónica y la artrosis, ¿puedo buscar una pensión? Muchas gracias, don Carlos, por comunicarse con nosotros. Doctora Paula, ¿qué le podemos responder a nuestro televidente? Bueno, lo primero es que es muy importante que revisemos la historia de semanas cotizadas para verificar que sí contemos con las semanas mínimas requeridas para acceder a una pensión de invalidez. Lo segundo es que si asiste a nuestra oficina con su historia clínica y con los conceptos recientes de los especialistas que lo tratan, podemos analizar con nuestro médico asesor para verificar la viabilidad de obtener con estos diagnósticos el 50% de pérdida de capacidad laboral. Entonces sí es muy importante podernos reunir y poder mirar los dos documentos, tanto la historia clínica reciente como la historia de semanas cotizadas también actualizadas. Don Carlos, entonces tome nota del número de WhatsApp, que está el 310-665-8193, para que de esta manera pues agende una cita con la doctora Paula y de esta manera poder analizar muy bien su caso, como lo acaba de decir, con el médico de este futuro abogados y todos los documentos que usted tiene pues allí, a ver qué se puede realizar. Doctora Paula, aparte de Medellín, cuéntenos en qué otras ciudades hacen presencia y, por supuesto, acá en la ciudad, a qué números telefónicos se pueden contactar nuestros televidentes y en esos otros lugares del país. Bueno, entonces en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87. 514-11-87. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima, ahí en la oficina 905. El teléfono es 340-2404. 340-2404. Pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook como Es Tu Futuro Abogados. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, no se muevan, regresamos con más acá en Cita Con.
Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En este Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193. Tome nota, 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Pues estamos hablando hoy de retroactivo pensional. Y doctora Paula, ¿qué opciones tiene el empleador para ayudar al empleado, pues justamente a retirarse allí para comenzar con este retroactivo pensional? Bueno, entonces con el tema de las empresas, pues ya son muy escépticas. La norma permite, hay una norma que permite y dice que la obligación de cotizar termina cuando el trabajador reúne requisitos de edad y semanas para acceder a la pensión. O sea, cuando el trabajador cumple los requisitos, ya la empresa podría dejar de pagar al sistema de pensiones, pero las empresas son escépticas, les da miedo, algunas son por temor, otras por desconocimiento, y podemos decir que el 90% de las empresas dicen no, lo retiro del sistema, o no reporto la novedad, sea ERP, como sea, no lo hacen. Algunas pocas sí le colaboran al empleado reportando la novedad por la planilla fila, y como les digo, como no se permite reportar la R por la planilla fila, entonces queda reportada la P, pero bueno, al menos con la P podemos hacerlo judicialmente y lograr ese retroactivo. Otra opción que yo sé que los empleadores pues fácilmente no lo harían, pero pueden tenerlo en cuenta, es que para el periodo en que el trabajador cumple requisitos, pues reporten el retiro de todos los sistemas para que aparezca ahí la novedad R, y al día siguiente hagan nuevamente la afiliación al sistema de salud y riesgos, pues para que solamente queden pagando salud y riesgos. Yo sé que no les gusta mucho a las empresas, pues porque esto es engorroso, hacer el retiro, después otro día volver a hacer afiliaciones, entonces no les gusta, pero sería básicamente la única opción para que la empresa reporte el retiro y se vea reflejado ese retiro en la historia laboral, porque la única forma en que aparece el retiro en la historia laboral es cuando se reporta el retiro al sistema también de riesgos laborales. Por eso les digo reportar en nuestros riesgos y al día siguiente volver a hacer la afiliación, pero de verdad pues que eso es engorroso para la empresa. Tendría que ser pues una empresa donde de verdad quieran pues ya mucho al trabajador y hacerle el favor con ese tema del retiro. Pues hay que hablar también, preguntarle a usted desde cuándo se paga esa retroactivamente la pensión de invalidez, ¿desde qué momento? Bueno, entonces en el tema de invalidez ya es diferente. En el tema de invalidez no es desde cuándo se hizo el último aporte, ahí eso no influye para nada. En el tema de la pensión de invalidez, en el dictamen, cuando nos califican, cuando nos dan esa calificación de pérdida de capacidad laboral, hay una fecha importante que se llama fecha de estructuración de la invalidez, y es la fecha en que esa persona llegó al 50% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, esa fecha de estructuración nos determina no solamente en qué periodo deben estar cotizadas las semanas que nos exigen, sino desde cuándo nos van a reconocer la prestación. Entonces, por ejemplo, si una pensión de invalidez, un dictamen dice que la fecha de estructuración es febrero 8 de 2021, pues el Fondo de Pensiones debe reconocer el retroactivo de la pensión de invalidez desde febrero 8 de 2021, que es la fecha de estructuración, excepto que posterior a esa fecha haya recibido pago de incapacidades, bien sea por el mismo Fondo de Pensiones o por la EPS. Entonces, en este caso hay que tener presente que es o la fecha de estructuración o la última incapacidad pagada, lo último que haya sucedido. Nuestro programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 403-7801, transmitirnos sus inquietudes. La doctora Paula pues está siempre dispuesta a atendernos y a responder esas inquietudes. Para ir finalizando nuestro programa, doctora, pues, ¿qué documentos se necesitan justamente para aprobar estas fechas de retiro? ¿Qué se necesita? ¿Qué piden? ¿Qué exigen? Bueno, entonces en el tema de invalidez que estamos tratando, básicamente el Fondo de Pensiones requiere es el certificado de las incapacidades pagadas, bien sea por la EPS, bueno, por el Fondo de Pensiones, pues ellos tendrían la información ahí, pero sí nos exige el certificado de incapacidades pagadas por la EPS, porque ahí se da cuenta el fondo hasta cuándo recibió el subsidio por incapacidad temporal y pueden ya definir desde qué fecha le pagan el retroactivo. Ahora, Colpensiones viene molestando muchísimo que porque el certificado de la EPS tiene que estar firmado, con firma, con huella, con fecha, con todo del funcionario de la EPS, y pues por el tema de la pandemia y la virtualidad se ha dificultado mucho en la expedición de estos certificados, pero pues uno se lo solicita a la EPS, ellos lo expiden
y se le aporta al fondo de pensiones para que sea reconocido este retroactivo de invalidez. Bueno, doctora, cuéntenos en qué ciudades está usted, en qué ciudades hace presencia Tu Futuro Abogados, en qué número telefónico pueden nuestros televidentes contactarse, porque seguramente muchos quedaron con dudas, con inquietudes y querrán resolver estas dudas, pedir alguna asesoría. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, entonces estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre sexta y séptima, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404. 340-2404. Pueden consultar a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook como Tu Futuro Abogados. Muy bien, hasta acá nuestro programa del día de hoy. Doctora, pues que tenga una feliz noche y muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos. Ustedes también descansen, recuerden que nos vemos nuevamente dentro de 8 días acá muy puntuales a las 7 de la noche, nuevamente en Cita Con. Que tengan un feliz descanso, una feliz noche. El anterior programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones.